Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos aquí a este espacio de radio y televisión Martí y por supuesto de este servidor, Mario Pentón. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida esta mañana y con un abogado de primer nivel en este espacio que tenemos, que ya hemos bautizado como Inmigración en Martí con Mario Pentón. Pues tenemos un abogado de primer nivel, alguien muy querido por nuestra comunidad, alguien que me da mucho placer, mucho orgullo recibir, que es el abogado Ángel Leal. Hay muchísimos temas para tratar hoy. Muy buenos días, abogado. Muy buenos días, Mario. Y antes de todo, rápidamente, felicidades por esta nueva etapa de su carrera profesional con Radio Martí, Martí Noticias, Radio y Televisión Martí y Martí Noticias, que es una fuente tan imprescindible para la comunidad, y el hecho que hayan unido fuerzas Radio y Televisión Martí con Mario Pentón para mí es una bendición para la comunidad. Así que muchas felicidades a Martí, a la comunidad de Martí y a ti por lo que sé que viene, que va a ser un extraordinario aporte a la comunidad. Muchísimas gracias, abogado. Estamos teniendo un problemita de audio, abogado. No sé si puede chequear eso. Se veía un poquito entrecortado. Mientras tanto, bueno, pues voy animando a todo el que se va uniendo a esta transmisión a que por favor comparta. Vamos a estar hablando de temas bien importantes, temas relacionados con la I-220A. Hay muchísimas dudas con la I-220A. También, por supuesto, el parol humanitario. También vamos a estar hablando bueno, de todos los temas de lo que está sucediendo en la frontera, etcétera. Así que nada, muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Abogado, por favor, lo primero que yo creo que se impone, porque es una cantidad de llamadas tremendas y de mensajes sobre la I-220A. ¿Qué está pasando con la I-220A? Que hay este nuevo revuelo, ¿no? Y muchas Sí. preguntas. Sí, ¿me escuchan bien ahora? Lo vimos con un poquito de interferencia. No sé qué será, pero se entiende, así que adelante. Bueno, Básicamente se ahí entró y trata, volvió. Ah, ahí está, ahí está. ok, Adelante, abogado. ok, cómo no, gracias. Básicamente se trata de una reunión que ocurre trimestralmente entre el Servicio de Inmigración y una asociación de abogados de inmigración americanos que se llama EILA, que es la asociación, colegio de abogados privado más reconocido, más grande de los abogados que ejercemos inmigración. Entonces, a estas reuniones trimestralmente rinden un informe. Esta reunión toma lugar el 14 de diciembre, publican el informe, creo que el 18 de diciembre, no, el 18 de diciembre, un informe de 10 páginas. Y en la página 7, tópico 6, ponen ajuste cubano. Y la pregunta es, y para ser claro y para que el público entienda, cubanos quienes han sido emitidos I-220A, órdenes de libertad bajo palabra, se considerarán con parol para que sean elegibles para ajustar a la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Es la pregunta que hace la Asociación de Abogados que participa en esta reunión. Primero empiezan con el caso de Cabrera Fernández, del Tribunal de Apelaciones de Inmigración, y explican que bajo el caso de Cabrera Fernández, que básicamente que no van a calificar por lo general. Ahora, que una I-220A no constituye un parol. Pero, entonces, dicen, o sea, agregan de que negarán generalmente cualquier residencia por ajuste cubano con una I-220A. Pero la parte que ha llamado la atención, y lo voy a leer literalmente, dice, como parte del proceso de adjudicación de la solicitud de residencia, revisaremos el archivo del extranjero para determinar si se nos presenta que cuando inmigración liberó a la persona de la custodia migratoria, la persona debía de haberse le dado un parol en vez de la I-220A. Esa es Ok, la revisión. Entonces, ¿de qué se trata eso? O sea, la revisión es que cuando liberaron a la persona, si ustedes debían de haber dado el parol y no debían de haberle dado la I-220A. ¿En qué circunstancias eso puede suceder? Básicamente hay dos circunstancias. La principal, desde mi punto de vista, y ya esta es mi apreciación personalmente, hay un caso del Tribunal de Apelaciones de Apelación que se llama el tema de MS. Y ese caso dice que cualquier extranjero quien pasa de un proceso de deportación expedita a un proceso de corte plena en inmigración
después de haber establecido un miedo creíble, es inelegible para ser liberado bajo fianza y el único mecanismo para liberar ese extranjero es bajo parol. Esto se basa en un caso de la Corte Suprema que se titula Jennings versus Rodríguez del año 2018. Entonces, ¿qué pienso yo? Que el caso predominante donde esta revisión pudiera tomar lugar es el cubano que llegó a la frontera, se presentó legalmente, lo detienen, le hacen la entrevista de miedo creíble, aprueba el miedo creíble, le quitan la deportación expedita, pero en vez de darle el paro, le dieron una I-220A. Entonces, cuando veamos un caso que el extranjero o la extranjera haya aprobado la entrevista de miedo creíble con I-220A, ese es un caso que yo considero que esa persona debían de haberle dado un parol. Creo que inmigración lo ve de la misma manera y esa persona debe de poder ajustar bajo ajuste cubano y a esa persona le deberían de emitir el parol para rectificar ese error procesal cuando liberaron a la persona después de haber aprobado su miedo creíble. La otra es un caso federal que es una demanda colectiva que se llama Ravelo versus Mayorkas, y si eres de la primera casilla y usted entró entre el 12 de enero del 17 y el 17 de noviembre del 21, igual le dieron la I-220A, ellos van a considerar bajo esta demanda colectiva que sigue existiendo, este arreglo que se llevó en esa demanda colectiva, de que para propósitos de inmigración es un parol. Entonces, básicamente vamos a estar buscando esos dos escenarios. Que si es una persona que califica bajo la demanda federal colectiva de Ravelo, porque entró entre esas fechas y lo liberaron con la I-220A y son de la primera casilla. Recuerden que la primera casilla es el extranjero que se presenta legalmente para ser admitido al país, o el caso más común, creo yo, es el que haya aprobado su entrevista de miedo creíble y lo liberan con I-220A en vez de paro. Entonces, abogado, para entender un poco, porque hay mucha confusión y todo el mundo cree que, o hay una parte de las personas que creen que, bueno, le van a dar parola a todos los I-220A. Eso no es lo que dice este documento, que lo No, tenemos aquí, además. sí, sí, no, no, no. Lo que dicen es que van a revisar el proceso de liberación de ese cubano cuando llegó al país y si lo liberaron procesalmente de forma incorrecta, porque Ok. debían haberle dado el parol y le dieron la I-220A, van a rectificar ese error procesal para que ese cubano o cubana tenga su parol. Y de ahí viene entonces lo que hemos estado viendo, que le llegan algunos paroles a las personas, ¿verdad? Vía correo postal. Exactamente. Y todo esto es basado en realidad en implementar la ley correctamente. Porque este concepto de que uno se presenta, le firman la deportación expedita, le hacen su entrevista de miedo creíble, apruebas el miedo creíble, le quitan su deportación expedita, en teoría esa persona debe de permanecer detenida durante todo su proceso de corte. Ok. Pero no hay espacio de detención, entonces no hay un mecanismo de fianza porque en teoría son detenciones mandatorias y el único mecanismo legal para liberar a esas personas que están sujetas a una detención mandatoria porque el miedo creíble con corte es el mecanismo de paro. Ok, abogado, volvimos a tener el problemita de audio, si puede entrar y salir. Mientras tanto, voy a, rapidito por aquí, voy a ir leyendo algunas preguntas de la audiencia para el abogado. Ya saben, pueden escribir las preguntas en todas las redes sociales y por supuesto lo vamos a estar compartiendo. Buen día. Una pregunta, si yo estoy en otro país, tengo carnet de extranjería y me salió el parol, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si le salió el parol y usted no tiene residencia permanente en el tercer país, no tiene refugio en el tercer país y no tiene, o sea, no tiene un estatus permanente en el tercer país, usted debe de poder venir perfectamente bien con el parol humanitario. Lo importante es venir por la vía aérea, bajar la aplicación móvil CBP One, bajar la autorización de viaje y presentarse en un aeropuerto como oficial de aduanas y protección fronteriza. No sé, abogado, si puede hacer lo mismo que hizo ahorita, porque lo seguimos escuchando como con como con interferencia. Sí, No sé. StreamYard alguna vez se me cuesta un poco de trabajo. Déjame cambiarme de lugar a ver si puedo mejorar Ok, la. ok, perfecto. Entonces, Perdóname, Mario. es, no, no te preocupes. Es el tema del audio, es el tema del audio. Y ahora, Es el audio, no es la vista, es el audio. Es el audio que parece que tiene su problemita. Pero nada, tenemos aquí, se entiende igual. Buenos ok, días, Mario Abogado. Bueno, esta señora Irene
agradece. Bendiciones para ti, Irene. Gracias por vernos desde Cuba. Frank Díaz Pérez. Soy I-220A detenido con I-236, sin miedo referido, I-213. ¿Qué es esto, abogado? Parece ser que lo liberaron con I-220A a nuestro amigo Frank, pero no le hicieron entrevista de miedo creíble. Lo liberaron sin esa entrevista de miedo creíble. Parece que no le firmaron deportación expedita y ese es un caso que posiblemente no califique de lo que estábamos hablando y tendríamos que pedir el parol afirmativamente argumentando motivos humanitarios o interés público con ICE. Ok, voy a leer algunos otros de los comentarios por acá. Tengo I-220A, dice Alicia Ferro. Ya apliqué para la residencia. Tengo corte programada para el 2025. Es cierto que me pudieran parolar antes de la fecha de corte. Si así fuera, ¿quedaría automática sin efecto esta fecha de corte? No. Le pudieran emitir el parol o parolar, me gustó esa palabra, no la había escuchado. La pudieran parolar, le voy a robar la palabra a la televidente, pero básicamente de lo que se trata es lo siguiente. Puede pedir el parol. Si usted pasó por esa entrevista de miedo creíble que la aprobaron, es lo que yo estoy explicando ahora, yo considero que a usted le corresponde el parol. Es posible que no le corresponda el parol. Si no le corresponde el parol, lo puedes pedir afirmativamente, se lo puedes pedir a ICE, Inmigración y Control de Aduanas. Si usted demuestra circunstancias humanitarias, urgentes humanitarias o interés público, va y le otorgan el parol. Si le otorgan el parol, es posible con el consentimiento de la Fiscalía que la Corte acepte una moción para cancelar su proceso de corte para que pueda presentar su caso directamente con el Servicio de Inmigración, que tal vez sería más rápido. Pero si no le dan el parol y si no es con el consentimiento de la Fiscalía y sobre todo si el juez no lo aprueba, usted queda sujeta a corte. Así que hasta que usted no reciba una orden de la Corte cancelando su proceso de corte de inmigración, usted tiene que ir a la Corte porque le van a firmar una orden de deportación en su ausencia. Es posible, no es automático, hay que pedirlo formalmente con la Corte. Tengo a Orlando por aquí. Gracias, Orlando, siempre pendiente de los live. Dice, según estuve escuchando, solo calificarán aquellos I-220A que fueron procesados y liberados errónea o inadecuadamente y que deben solicitar el FOIA, que es evitar hacerlo. ¿Es así, abogado? Sí, totalmente. Porque lo que queremos ver es qué pasó cuando usted llegó a la frontera. ¿Lo detuvieron? ¿No lo detuvieron? ¿Le firmaron una deportación expedita? ¿No le firmaron una deportación expedita? ¿Le hicieron entrevista de miedo creíble? ¿Usted aprobó ese miedo creíble? ¿Le cancelaron la orden de deportación expedita? ¿Lo citaron a la corte normal? O sea, si tenemos los elementos para argumentar bajo esos casos que mencioné anteriormente, el tema de MS y el caso de la Corte Suprema Jennings, que usted en realidad debía haber sido liberado bajo parol. La otra variante que también creo que vale la pena destacar es Ravelo versus Mallorcas. Usted es de la primera casilla, usted se presentó legalmente, usted vino entre el 12 de enero del 17 al 17 de noviembre del 21. Usted en vez de darle parol le dieron la I-220A. Ese es un caso igual que lo pudiéramos argumentar. El problema es que necesitamos la documentación, la información referente a su historial inmigratorio y sobre todo de cómo lo procesaron en la frontera para ver si tenemos los elementos para presentar ese argumento. Aquí tengo a Maylin González y me da mucha ternura leer su comentario porque es lo que sucede con muchas madres cubanas que están en la isla y están preocupadas por sus hijos aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, Maylin González me dice, saludos, mi hijo entró en diciembre del 2021, tuvo miedo creíble, lo soltaron con un documento de NTA segunda casilla, pagó una fianza y le dieron corte para diciembre del 2024. En el FOIA no le aparece el miedo creíble. ¿Qué puede hacer para ajustar su estatus? Bueno, mire, ese es un caso interesante, y perdón, porque ese muchacho le hicieron miedo creíble, es decir, que le firmaron una deportación expedita, pero lo liberaron bajo fianza. Y tenemos este precedente legal del tema de MS que dice que un extranjero que pasa de deportación expedita a un proceso pleno de corte de inmigración, que es lo que tiene el hijo de ella, después de establecer miedo creíble, que es lo que estableció el hijo de ella, es ineligible para ser liberado bajo fianza. Entonces, ese es un caso que yo argumentaría que él debería de tener derecho al parol y eso yo lo viera con la fiscalía en el caso de él, a ver si pueden rectificar eso, emitir el parol para que pueda acogerse a la ley de ajuste cubano.
Perfecto. Tengo por acá a Enismei Bernal. Dice, buenos días, Mario Abogado, soy cubana, estoy en México pidiendo cita. Tengo oportunidad de comenzar trámites para la ciudadanía mexicana. Si me llega la cita de CBP One, ¿tengo algún problema para entrar? Sí, porque si usted tramita la ciudadanía mexicana, tiene la doble nacionalidad, por ende probablemente no va a calificar para asilo, no calificas ya para paro humanitario porque entró irregularmente a México después del 6 de enero de 2023, pero sobre todo esa doble ciudadanía probablemente elimina casi en su totalidad la posibilidad de poder presentar asilo. Tendría que demostrar un temor de persecución en ambos países, que es muy difícil. Wow. Tengo a Claudia. ¿Qué va a pasar con la CBP One? He escuchado comentarios. Estimada Claudia, sencillamente hay una negociación entre republicanos y demócratas. No han llegado a ningún acuerdo. Y créeme que en cuanto llegue a un acuerdo, te vas a enterar a través de estas redes, a través del trabajo que hacemos, que es un trabajo además adecuado a la verdad, a la objetividad y sin dar lugar a estos comentarios, a dar lugar a estos rumores. No crean en rumores, mucho menos crean en traficantes de personas. Haga las cosas bien, espere su cita y preséntese a la frontera. Ok, bueno, aquí muchos saludos para el abogado Ángel Leal, que yo solo decía antes de iniciar el programa, que lo quieren mucho. Bueno, hace 3 meses están esperando en México el parol y bueno, no es que vayan a cerrar nada, ninguna de las dos cosas, así que tranquilos, esperen. Mi hijo le dieron I-220B. Sí, perdón, abogado. No, iba a profundizar rápidamente porque vi la noticia casualmente hoy en la mañana. Hay negociaciones en el Senado referente a procesos que van a tomar lugar en la frontera. Pero lo que me llamó mucho la atención es que estas negociaciones en el Senado tienen que pasar a la Cámara. Exacto. Y hay mucha oposición, por lo que estoy entendiendo, en la Cámara de lo que se está negociando en el Senado. Así que no creo que estamos tan cerca a un acuerdo sobre manejo de la frontera sur en combinación con la ayuda de relaciones exteriores o de ayuda al exterior a Ucrania e Israel. Así que aunque hay negociaciones indiscutiblemente, sí me llamó mucho la atención que aunque puedan haber llegado a alguna especie de acuerdo en el Senado, falta la Cámara, donde es mucho más complicado, y recordando también que hay prácticamente una Cámara estrictamente dividida, o sea, hay una diferencia de 4 votos entre ambos partidos. Así que creo que todavía falta bastante para que se llegue a algún tipo de acuerdo que abarque todos esos temas. Ok, hola Mario y abogado. Si mi hijo le dieron I-220B con orden de deportación, ¿qué debe hacer para aplicar a la residencia? No califica para la residencia, Loide, lo siento muchísimo. Una I-220B es una orden de supervisión porque ya fue ordenado deportación. Es porque no han querido o no han podido ejecutar la orden de deportación. Hay que ver las bases de la orden de deportación, si fue a nivel de corte o si fue una deportación expedita. Dependiendo de esa circunstancia, si es posible intentar una reapertura de ese caso para que pueda retomar su caso de nuevo, porque por el momento está con una orden de deportación y con tener que presentarse acá en el sur de la Florida, en Miramar. En el dado caso que no le reabran el caso, es importante que vayan preparados con un paro administrativo de la deportación. Es el formulario I-246. Deben ir a ver a un abogado y deben de ir con esa documentación argumentando que el caso de su hijo no es un caso prioritario. Ojo, si entró ilegalmente después del 1 de noviembre del 20, es muy posible que lo consideren un caso prioritario, pero igual se puede intentar. Tengo a Dayanis Carmona. Hola, bendiciones. Si se puso el resumen de la historia clínica de dos de mis niños en la aplicación del parol, ¿esto los puede afectar? ¿Los considerarían una carga pública? No, porque no hay el tema de inadmisibilidad por carga pública bajo la ley de ajuste cubano. De hecho, yo estoy de acuerdo en haber incluido esa información porque está presentando motivos o razones humanitarias que justifique que se le emite el parol a la persona a quien se le haya solicitado. Danaisi, que nos ve desde Cuba, dice, hola, mi hija entró por CBP, le pusieron fecha de corte antes del año, ella es cubana, ¿qué debe de hacer? Bueno, va a sonar cursi, pero primero buscar un abogado. No debe ir a la corte sola. Y lo digo no, o sea, no por mí, lo digo en general, es importante
buscar una representación competente en la materia para que no vaya a la corte sola. De hecho, si va sola, lo primero que la corte va a hacer es aplazar la audiencia para darle la oportunidad de buscar un abogado. Es lo primero. Exacto. Segundo, lo que el oyente anterior había destacado, pues sí, a no ser que ella conserve los documentos de cómo la procesaron en la frontera, revisar, pedir esos documentos y revisarlos para ver bajo qué condiciones la liberaron, si hay argumentos para que califique para parol, etcétera, lo que hemos estado discutiendo durante esta transmisión. Excelente. Tengo por aquí, dice, a ver, tengo a Joanny Socarrás, dice, soy I220A, me pusieron una fecha de corte en la frontera, no me sale en el sistema, ¿debo aplicar a mi residencia permanente? Posiblemente, Joanny, es importante acudir a esa fecha de corte porque, ¿qué pasa? Usted le dio un aviso de comparecencia. Vamos a suponer que usted le dieron 17 de junio de 2024. Hoy no estás en el sistema de corte, pero Inmigración y Control de Aduanas tiene hasta el 16 de junio, el 17 de junio de presentar el documento. Entonces, en realidad, nosotros nos tomamos la precaución de presentarnos ese día. Si no estás en el sistema, no estás en el sistema, no pasó nada. Pero si estás en el sistema y usted no se presentó ese día, le van a firmar una carta de deportación. Eso es lo primero. No se confíe. Segundo, asegurarse de haber presentado ese asilo antes del año de haber llegado. Tercero, lo mismo que hemos estado hablando. I220A fue con miedo creíble, fue sin miedo creíble. Se le debe de pedir un parol afirmativamente. O sea, hay que ver la estrategia de cómo ver si pudiera calificar bajo la ley de ajuste cubano. Tengo a Janet. Janet dice, soy médico cubano, estoy estudiando enfermería aquí en Estados Unidos, soy I220A, segunda casilla, puse asilo, tengo fecha de corte para el 2025. ¿Qué usted me recomienda, abogado? Pedir el parol afirmativamente por interés público, porque eres una persona que va a poder contribuir al campo de la salud pública y documentar todo eso. Igual, ojo, cuidado porque va a surgir la pregunta que si usted fue de la juventud, si usted fue de partido, y esas son cosas que se debe de consultar en privado con su abogado antes de solicitar el beneficio, aunque no necesariamente me disuadiera de pedir el beneficio, pero hay que ver ese detalle también. Perfecto. Tengo a Jacqueline, dice, ¿qué va a pasar con los otros I220A? ¿Qué será de ellos? Por ejemplo, los que entraron en el 2022. Los que entraron en el 22, hay que ver si le hicieron entrevista de miedo creíble o liberaron con I220A. De lo contrario, pedir el parol afirmativamente por interés público o motivos urgentes humanitarios. Tercero, enfocarse mucho en su caso de asilo. Ok. Tengo por aquí a Aimea Costa, dice, ¿qué tan cierto es que si llevas un año esperando el parol y no te ha llegado, el mismo patrocinador puede hacer la aplicación de nuevo? Falso completamente. Negativo, negativo, no lo haga porque va a perjudicar su caso y lo que vas a hacer es perder. Recuerden que la mitad de las aprobaciones diariamente son por orden cronológica, la otra mitad es al azar. En el momento que vuelves a intentar de nuevo, como que perdió su lugar en esa orden cronológica y vas a perder. A lo mejor usted presentó el 10 de enero, el 15 de enero, el 20 de enero. Quédese tranquila, espere, no hagas eso, eso es un error. Elena Díaz, buenos días. Quiero saber si puedo entrar en el grupo para pedir la cita de CBP-1 de cubanos y haitianos. ¿Se puede hacer? ¿Traerá algún problema? Es decir, que hayan cubanos y haitianos en el mismo grupo de pedir la cita de CBP-1. No, porque al final de cuentas es una aplicación móvil que cada cual tiene que bajar en calidad individual. Entonces las citas individuales, aunque esté con un grupo de personas, van a entrevistar a las personas individualmente. Daisy, un abrazo para ti. Raúl, con residencia permanente mexicana, ¿pudiera tener problemas con el parol humanitario? Sí, sí, quedas descalificado porque tienes residencia permanente en un tercer país. Mi hija entró con parol de 60 días. A mí me encantan las madres cubanas siempre pendientes, los hijos aquí en Estados Unidos y las madres pendientes en Cuba. Y Y sí, eso a mí ese nexo, ¿no?, que tenemos. Por eso yo siempre lo digo, las noticias de Cuba son noticias locales en Miami. Allá el que crea otra cosa. así es. Danelis López dice, hola Mario Abogado, muy buenos días. Mi hija entró con parol de 60 días, después cambiaron el estatus por I-220 con fecha de corte. Mi pregunta es si ella puede aplicar a la residencia. Sí, porque en el momento que le dieron el parol, aunque se le haya vencido, técnicamente ella ya fue admitida bajo parol si demuestra un año de permanencia física en el país de manera continua, califica perfectamente bien bajo la ley de ajuste cubano.
Tengo a Danaisi, dice, mi hija es cubana, entró con CBP-1, le pusieron fecha de corte antes del año, ¿qué debe de hacer? Primero, presentar el asilo antes del año. Si está con corte, presentarlo directamente con la corte, no con el Servicio de Inmigración. Segundo, ver cómo fue liberada, a ver si ella califica para el parol, porque fue liberada después de una entrevista de miedo creíble. Tercero, que no haya aprobado una entrevista de miedo creíble porque no se lo pidieron, entonces pedir afirmativamente ese parol 212D5 con ICE, Inmigración y Control de Aduanas. Mira, aquí tenemos un mensaje de Karime Martín, un saludo grande desde Cuba. Mi madre y abuela son del 14 de marzo, ya pronto cumplen el año, me agregaron al caso el 14 de enero. ¿Llegará para todos juntos o por separado el paro humanitario? Si le agregaron al caso, ok, le agregaron al caso, porque imagino que habrá cumplido 18 años de edad y le agregaron al caso. De ser así, creo que lo deben de recibir todos a la misma vez. Ok, Ok, y en mi experiencia personal, por ejemplo, les puedo contar que mi familia llegaron todos juntos. exacto. Ok, ya lo leímos. Saludos al doctor Leal, lo seguía desde el programa de la doctora Polo en Cuba. Este es Orlando, un abrazo grande, Orlando. Nirma Orozco, bueno, gracias por tu mensaje, Nirma, tan linda. Hola, Mario, mi yerno entró con I-220A con las 3 casillas marcadas. Ya su abogado le pidió el FOIA. ¿Qué más? ¿Qué se puede esperar? Hay que ver ese FOIA y hay que ver si hicieron una entrevista de temor creíble o miedo creíble, si aprobó la entrevista y si lo liberaron con una I-220A cuando en realidad debía haberse liberado con parol. En ese caso sí, en todos los casos, el FOIA, para que la gente entienda, es Freedom of Information Act Request. En español, Ley de Libertad de Información. Y es un derecho que tenemos todos nosotros de pedir copias de nuestros archivos con agencias gubernamentales. Entonces, en el caso de los cubanos, cualquier extranjero que haya venido por frontera, es importante pedir ese FOIA de una oficina que se llama OBIM, Office of Biometrics Information Management, la oficina de registro y manejo de información biométrica, también de aduana y protección fronteriza, también del Servicio de Inmigración, también de la Corte de Inmigración, porque con esa información podemos armar el argumento para solicitar ese parol dependiendo de las circunstancias de cada caso. Esperanza Abreu, hola Mario, saludos. También para el abogado, a un año de tener puesto el parol mi familia, seguir con Esperanza. Esperanza se llama un pueblito que está entre Cienfuegos y Santa Clara. Pero no, en serio, hay que tener esperanza, caballero. Hay que tener Por esperanza supuesto. porque siguen llegando todos los días. Yo me voy al aeropuerto de Miami hoy en la tarde y voy a recibir allí a un montón de cubanos que llegan con parol y venezolanos y haitianos, nicaragüenses. Siguen llegando personas. Abogado. Anoche llegué de México, estuve de viaje para una boda y efectivamente estaba lleno de personas esperando familiares con paroles humanitarios que me dio tremenda alegría poder saludar a las personas. Así que, por supuesto que sí, hay que seguir utilizando las herramientas que existen para favorecer nuestros familiares que están viniendo de Cuba o que están acá. Ok, si un patrocinador le puso el parol el 13 de enero del 2024 a 4 personas, 3 fueron aprobadas ese mismo día, pero 2 aún sin aprobar, del mismo grupo de familia, ¿qué puede hacer? ¿El formulario 7001? Gracias. El formulario 7001, buena pregunta, es una solicitud de información a la oficina del defensor del pueblo, el ombudsman. Yo creo que primero llamaría a inmigración al 1-800-375-5283 porque debían de haberse aprobado todos a la misma vez. Y tendríamos que investigar por qué hay dos miembros del grupo de la familia que no han sido aprobados. También a través de su cuenta de UCIS mandar un mensaje pidiendo motivo por el cual 2 miembros del grupo familiar no han sido aprobados. Lo del defensor del pueblo no lo considero que esté de más, pero como este es un programa discrecionario, totalmente discrecionario, yo no sé de qué tanta ayuda pudiera ser lo del defensor del pueblo. Conozco No, varios no casos que sí perjudicaría. les ha servido. Sí, y además, yo ya saben cuál es mi filosofía. Usted toca todas las puertas, algunas se abren, En si no, realidad se perjudicaría abre la más. ventana. No, Bueno, y hay una confusión o falta de, o sea, sí, o sea, no está de más, pero yo iría directamente a UCIS a la vez que haga, o sea, no me confiaría nada más con la 7001. Haría la llamada y el mensaje a través de la cuenta de UCIS. Bueno, una última pregunta. Ángel dice, tengo 3 meses en Ciudad de México con la aplicación puesta de CBP One.
¿Me podrán poner el parol humanitario? Si usted entró de forma irregular o ilegal a México después del 6 de enero, no va a calificar. Ujú, sí. Bueno, 6 pues de nada, enero del 23, por cierto. del 23. Sí, se nos acaba el tiempo. Gracias a todos los que han puesto preguntas en el chat. Por supuesto, ustedes saben que yo a las 5 de la tarde tengo el programa con los abogados y voy a seguir respondiendo estas preguntas. A las 5 nos vemos y aquí en Martí vamos a estar los martes y los jueves a las 11 en punto de la mañana, siempre respondiendo también sus preguntas de inmigración. Así que muchísimas gracias, abogado Ángel Leal, y gracias a todos por la sintonía. Como gracias por la invitación, Mario. Buen día. Un abrazo, un abrazo.